Allá Montaraces, buenas noches. Hoy, en nuestra hoguera virtual, en los concilios a distancia, un mítico, el autor Eric Norling, abogado y doctor en historia, de familia sueca afincado en la Costa del Sol. Colabora en congresos universitarios y escribe numerosas revistas especializadas. Tiene extensa bibliografía sobre los movimientos fascistas, los voluntarios anticomunistas durante la Segunda Guerra Mundial y, más recientemente, sobre aspectos controvertidos del franquismo. En mis manos tengo el libro Mártires del Ideal, la movilización juvenil de la derecha, lo decimos entre comillas derecha, frente a la Segunda República Española. Publicado hace unos meses por la editorial de nuestro amigo Álvaro Romero. Sierra Norte Digital, los famosos SND, que le llamamos ahora. Un volumen denso, académico y repleto de referencias y archivos de hemeroteca y bibliografía, que borda un capítulo hasta ahora, como estábamos comentando fuera de off the record, desconocido de la reciente historia de nuestro país. Contiene asimismo un amplio apéndice documental y gráfico que hará las delicias de los lectores, que antes también fuera, es lo que estábamos comentando, ¿no? Las diferencias de las ediciones, digamos, de libros definitivos, que poco más hay que añadir a ellos, o al libro temporal, novela, o que pasa por delante nuestro. Y aquí, pues sí que quiero añadir de mi cosecha, pues que agradezco mucho a Eric que nos haya, pues digamos, ilustrado en todos estos movimientos un poco que nos faltaban, ¿no? Lo comentábamos también, que el carlismo ha hecho justicia con los suyos, de Falange ha hablado todo el mundo, incluso pues de diferentes, digamos, grupúsculos y demás, pero eso, teníamos a esas juventudes de CEDA, a las HAP, todo este amalgama, ¿no? de grupillos que muchos de ellos luego, ojo, se integran oficial y no oficialmente en el movimiento. En Falange, en muchos casos, hay muchísima gente que pasa de un grupo a otro, pero es muy interesante el hecho de haber estudiado qué pensaban, qué hacían, ¿no? A qué se dedicaban todas las juventudes, de no olvidemos los partidos principales de la derecha, porque Falange era un partido mega minoritario que luego tuvo su ascenso pues más que merecido, pero al final el pueblo en sí no estaba con esos movimientos y estaba otra cosa. Y por ende, pues entendemos que la militancia, pues también. Y entonces, pues ya era hora, ¿no? Porque al final también, pues durante los 40 años de la era de Franco, pues no, tampoco se estudió estos movimientos porque habían sido como silenciados y un poco olvidados. Y aquí tenemos al bueno de Eric, que le encanta sacar, digámosle, punta al lápiz en cosas como estas e ilustrarnos. También, para decirlo a todos los que nos oigan a posteriori, en breve también quedaremos con él para hablar del libro de la OAS, que es algo que me hace pues mucha ilusión también personal. Pues nada, muy buenas noches a todos. Gracias, Eric, por digamos, dedicarle una noche de lunes, que siempre el lunes es un día complicado para todo el mundo, con nosotros. Y nada, nos presentas el libro y luego te hacemos unas preguntitas. Muy buenas noches. Pues buenas noches. Pues la verdad, encantado de estar aquí. Es casi como estar en un contubernio clandestino, ¿no? Para, para los más fieles, ¿no? Siempre es una alegría dirigirse a un público, digamos, totalmente entregado. Cuando estás hablando a veces en grandes en congresos con 100, 200 oyentes o hablas presentando libros en salas, pues claro, es distinto. Cuando estás aquí y puedes hablar en la oscuridad casi, pues uno tiene la tendencia a poder decir cosas con mayor libertad, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar centrarnos. Agradezco lo que has dicho, Crank, sobre el libro, sobre mí. La verdad es desmerecido porque la idea mía es, no digo solo ocupar mi tiempo, no, que no es verdad, porque estoy bastante ocupado con muchas cosas, pero sí dejar un legado para después. ¿Por qué? Porque en los tiempos que corren, como siempre, como hablamos, se hablaba en Fahrenheit 421, como dijo Orwell, los libros son herramientas, digamos, de la resistencia. Por eso este programa me gusta, lo sigo, porque este programa va a dejar un legado para que dentro de unos años haya gente que despierte. ¿Por qué? Porque la gente joven
y la menos joven, va despertando poco a poco. Entonces, programas como estos nos va despertando. No sabes nunca cuando alguien va a despertar. Mártires del Ideal. Se trata de un libro que surgió la idea, después de muchos años de investigaciones, no dedicados especialmente a a pensar en los mártires del ideal, sino aparece porque haciendo la tesis doctoral sobre un ministro de Asuntos Exteriores de Franco, Alberto Martín Artajo, que había sido propagandista y de Acción Católica, descubrí que toda su juventud y sus amigos de la juventud venían de los movimientos asociativos católicos de los años 1910 a 1936. Conforme me metí, descubrí que había habido un movimiento asociativo en la derecha española, y por derecha española, ahora hablaremos de lo que considero derecha española, un movimiento asociativo mucho más importante de lo que nos habían vendido hasta hoy. Y entonces cayó en mis manos un libro de la doctora Souto Custrin, una doctora de la Universidad de Madrid, que era un libro dedicado a las organizaciones juveniles de la izquierda durante la Segunda República. Libro que la verdad me gustó. Me gustó el planteamiento, cómo explicaba el desarrollo y evolución de estos movimientos y cómo, sin tapujos, reconocía la deriva revolucionaria violenta del final, ¿no? Y se me ocurrió una idea que fue, ¿y qué pasaba en la derecha? ¿Por qué en la derecha nunca nos hablan de ellos? Sí, efectivamente, como decía Crank, se ha hablado de Falange muchísimo. De hecho, se habla incluso de hasta anécdotas en pequeños pueblos. Hay un libro. ¿Por qué? Porque en 40 años de franquismo el falangismo fue exaltado prácticamente como el partido mayoritario hegemónico, que no el que gobernaba, que es distinto. Y por otro lado, los carlistas, que en su mundo ideal de la tradición, pues también han honrado a sus muertos y a sus hombres y han publicado mucho. No tanto como yo desearía, pero han tenido gran publicidad en sus ambientes. En cambio, en la derecha normal hubo como una especie de pacto de silencio. Y estamos hablando de organizaciones que en los años, a partir de 1910, 11, 12, con las juventudes mauristas, después las juventudes de la vanguardia social popular, del primer partido democristiano español, donde estaba Gil Robles, cuando tenía 20 años, y después las juventudes de Unión Monárquica, o sea, y del partido de Primo de Rivera. Eso va conformando un pozo de activistas, militantes y dirigentes juveniles que cuando llega la Segunda República se quedan huérfanos. Y esa orfandad es, digamos, suplida con la creación de las JAP, las Juventudes de Acción Popular. Acción Popular es el nombre que tenía el principal partido de la derecha española. La derecha española en la Segunda República es una derecha muy fragmentada. Hay derecha monárquica, ultramonárquica alfonsina, monárquica carlista, y después hay una derecha republicana, liberal, centrista, y en medio está Acción Popular, que es un intento por parte de los sectores católicos de crear un partido de masas católico en España. Partido que no existe hoy y que el único momento en que existió fue esos años de la República. Se llama Acción Popular, el partido de Gil Robles, creado y fundado por los propagandistas de la ACNDP, que al principio se llamaba Acción Nacional en el año 31, pero que tuvo que cambiar de nombre a Acción Popular porque le prohibieron utilizar el término nacional.
Y entonces intentan montar un partido para contrarrestar la deriva anticlerical de la Segunda República. Rápidamente, el año 31, 32 son años en los cuales es de organización, y en el 31-32 es cuando las juventudes de Acción Popular se organizan. Después han pasado a la historia como la CEDA, pero la SEDA era en realidad una confederación de partidos regionalistas, desde los valencianos a el Partido Regionalista de La Rioja, los gallegos, la Unión Gallega, asturianos, o sea, es una confederación. Acción Popular es el partido troncal, pero la SEDA es la confederación que ha pasado a la historia, ¿no? Entonces, la JAP se convierte en las juventudes de la SEDA, porque poco a poco va aglutinando a las juventudes de los diversos grupos regionalistas. El último en aglutinarse, que ya es en diciembre del 35, que aglutina a la juventud regionalista valenciana. Y la JAP crece y se convierte en una organización que tiene los datos, no están claros, pero la cifra rondaría los 150.000 militantes. Eso comparado con, por ejemplo, la Falange, que era, tal y como ha dicho Crack, minoritaria más no poder. Crack lo dice muy bien, que era un partido súper minoritario. Falange podía tener entre el SEU y los militantes en provincias, viendo los listados que hay hoy, antes de febrero del 36, que eso es un breakpoint muy importante, un punto de inflexión, pues la Falange no movilizaba más de 15, 20.000 personas en toda España. Los carlistas eran más, era el otro grupo que había, que movilizaba mucha gente joven. Los carlistas podían movilizar tranquilamente 100.000 carlistas en todo el país. Ha habido aplex, o sea, grandes concentraciones carlistas durante la República, en Cataluña, en el País Vasco, donde se juntaban 20, 30, 40.000 personas en actos públicos, sobre todo en el campo. En cambio, los que ganaban, digamos, o sea, pero por goleada, eran los de la JAP. La JAP era capaz, en el Escorial, de juntar entre 20 y 30.000 jóvenes. Podía organizar en actos en cualquier lado. Al final, Gil Robles y el grupo dirigente pues utilizó a la JAP sobre todo como grupo de propaganda del partido. Y claro, ellos eran capaces en las elecciones, por ejemplo, del 33, organizaron mítines con 100.000 personas. En el año 36, que es cuando es la gran campaña, o sea, organizan 11 mítines en Madrid que juntan más de 150.000 personas en total. Claro, estamos hablando de un aparato de propaganda que funcionaba. En cambio, la historia ha olvidado a la JAP totalmente. La ha dejado condenada al ostracismo. Una organización, como digo, que superó los 100.000 militantes, que fue muy activa en las campañas electorales de la SEDA, que fue el principal partido de la derecha española, y que cuando llega la guerra civil, hay un momento donde se intenta reorganizar, que lo explico en el libro, una reorganización bastante desconocida, que nadie conocía hasta ahora, y el capítulo es muy interesante, y al final desaparecen con la unificación en marzo del 37. Desaparecen, ¿por qué? Porque la SEDA, al haber sido ecléctica en cuanto al régimen republicano y haber aceptado el régimen republicano, los que eran monárquicos acérrimos, como los carlistas y los alfonsinos de Renovación Española, no aceptan a la SEDA. Igualmente, Falange tampoco acepta a la JAP y a la SEDA porque los consideran traidores. Y claro, a partir del 37, pues se diluyen y desaparecen. Y la historiografía es tan parca porque no hay nadie que se dedique a escribir ni memorias, ni historias, ni aparece en la prensa reivindicando haber sido japista. Es absolutamente como un manto de silencio que cubre todo.
Por eso, cuando me puse a estudiar la historia de la JAP y los mártires del ideal, pues descubrí una historia apasionante, con digamos, revistas, boletines, actividades y sobre todo, de ahí viene la palabra mártires del ideal, es que aportaron decenas de muertos por la causa. O sea, la JAP tiene un listado de caídos durante la Segunda República que alcanza casi los 40 muertos a manos normalmente de socialistas, ¿no? En los enfrentamientos en las calles. Con lo cual no era solo Falange, la Falange de la Sangre, la que tuvo sus cerca de 200 muertos. La JAP también los tiene y los requetés también. Bueno, yo creo que con esto ya he introducido un poco el tema y vamos a pasar a las preguntas, ¿no? Eh, Aparte de las hub que ahora has comentado, en el libro nos detallas también diversas organizaciones juveniles católicas, monárquicas que había en España en este primer tercio y que detallas en el libro. ¿Podrías mencionar un poco este esquema que había en aquel momento? Sí, vamos a ver. Tal y como dije, nos han vendido hasta ahora de que toda la movilización juvenil hasta la Guerra Civil Española, incluso durante la Guerra Civil, siempre fue de izquierdas. O sea, siempre cuando se habla de jóvenes, es jóvenes republicanos, jóvenes revolucionarios, jóvenes comunistas, la juventud socialista. Pero la juventud, digamos, nacionalista española o conservadora o de derechas, como le queramos llamar, también fue muy activa. Tenemos el primer movimiento que se monta, son las juventudes mauristas, que es una escisión del Partido Conservador, liderado por Antonio Maura, el viejo político mallorquín, que de hecho nunca aceptó liderar la Juventud Maurista, ni se declaraba jefe de la Juventud Maurista, sino que era gente, jóvenes, que le seguían a él. Es el primer movimiento, allá por el 1912, 1915, hasta el 17-18, en el cual las juventudes se organizan con un sistema de escuadras, un sistema de tomar las calles, un sistema de propaganda, de boletines y de, ojo, enfrentamiento con las organizaciones juveniles rivales. Las juventudes mauristas se hicieron conocidas por la porra, porque lo mismo que le reventaban los actos del Partido Socialista y los anarquistas, ellos se los reventaban a ellos. Los mauristas después, todos volverán a reaparecer otra vez durante la dictadura de Primo de Rivera, concentrados en los ambientes del partido de Primo de Rivera, que no funciona, que es una especie de movimiento nacional que monta Primo de Rivera y monta sus juventudes también, pero no de la Unión Patriótica, pero eso no tiene ningún futuro. Pero esta gente ha creado un pozo de dirigentes que cuando llega la Segunda República tienen todos la treintena de años y claro, con 30 años y llegar a la República, pues es un momento que te choca. En ese momento, cuando llega la Segunda República, veremos que hay como 4 grupos en España. Hay muchos más, obviamente. Hay grupos, como dije, regionalistas en Cataluña, en Valencia, en varios sitios, ¿no? Pero, digamos, de derecha nacionalista española hay 4. ¿Qué podemos hablar? Por un lado, los carlistas, que llevaban desde la última guerra carlista recordando su vieja gloria y tradiciones, muy centrados en las provincias vascongadas, en Asturias, curiosamente en Cataluña y en el Levante español. Son muy potentes los carlistas. No había prácticamente un pueblo en Valencia o en Cataluña que no tuviera su círculo carlista juvenil. Hay campeonatos de fútbol, deporte, senderismo, campamento de verano, o sea, es muy activo, ¿no? El carlismo, pero muy cerrado entre ellos y no saliendo de su mundo.
Después está el otro grupo, que es, ya estoy hablando de ya entrada a la Segunda República. El segundo grupo, que son los alfonsinos, que son los nostálgicos de Alfonso XIII, que se había exiliado con la llegada a la Segunda República. Es un partido pequeño, Renovación Española. De hecho, los estudios demuestran, porque se han conservado el libro registro de militantes y no llegó a 5.000 militantes en todo el país, con lo cual imaginaron las juventudes, aún eran menos, ¿no? De hecho, hay un acta, que he podido trabajar, un acta de las juventudes alfonsinas, y hablan de comprar 100 uniformes para todas las juventudes, o sea, no llegaba a nada, era insignificante. Igual de insignificante era, por ejemplo, las juventudes nacionalistas del doctor Albiñana, del Partido Nacionalista Español, que era un grupo de extrema derecha, que también pululaba entre Bilbao, Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, pero también era un grupúsculo. Ya por curiosidad, las juventudes nacionalistas españolas de Albiñana es el primer y único movimiento juvenil español que usa la esvástica. Y de hecho salen en el Teatro de la Comedia en un acto vestidos con camisas azules y la esvástica en el pecho. Lo que pasa es que, claro, cuando volvió Albiñana del exilio, que había estado en las Urdes, pues le quitó las tonterías a los jóvenes, y eso de llamarse nacionalsocialista le dijo que, mira, que cambiaran de opinión, y volvieron a ser otra vez pues un grupo de extrema derecha puro y duro, ¿no? Pero vamos, es curioso la historia, ¿no? Y antes de la llegada de... Después llegó, obviamente, en el año a finales del 33, llega Falange, que irrumpe con una idea de crear un fascismo español. En el libro lo explico claramente, además con documentos. Falange se autodefine FE, fascismo español. Lo de Falange Española viene después, un par de semanas después, cuando se dan cuenta que lo de fascismo español no suena bien. Pero las primeras octavillas y pegatinas pone FE, fascismo español. Ese grupo se nutre sobre todo de gente proveniente de los alfonsinos y de las JAP. Y ahí es donde entramos, porque estos grupos, los requetés no tanto, porque no tienen competencia con la JAP, los alfonsinos sí compiten con la JAP, los falangistas compiten con la JAP, porque se nutren en los mismos ambientes de reclutamiento. Y entonces llega la pregunta, ¿qué son las JAP? Pues las JAP eran las secciones juveniles de Acción Popular de la SEDA, de la derecha española. Era un partido que se declaraba republicano y se declaraba católico y españolista, ¿no? En cambio, la JAP, como todo movimiento juvenil, pues se convierte en una especie de Pepito Grillo, ¿no? De la SEDA. Y claro, el pobre Gil Robles tendrá durante los 4 del 33 al 36, pues tendrá un auténtico, yo diría, un dolor de cabeza con la JAP increíble. De hecho, en todo el libro voy narrando las sucesivas crisis en la JAP. ¿Por qué? Porque la JAP se niegan a participar en una serie de principios o dogmas de la derecha católica democristiana. Es bastante parecido, salvando las distancias, con los rexistas belgas de León de Grel. Mientras que en España la JAP pelea con Gil Robles e intenta dar un discurso totalitario, autoritario, nacionalista, mientras la SEDA jamás utiliza la bandera bicolor porque se consideran republicanos, la JAP utiliza la bandera bicolor. De hecho, tienen incluso una moción en un congreso en el 34 donde piden el uso de la bandera bicolor, que era ilegal, por cierto, en aquella época, ¿no? Era tan ilegal como ahora el águila de San Juan, ¿no? Os podéis imaginar. Pues entonces, la JAP tiene cierto parecido con el rexismo de Grel en Bélgica. Provienen de las Juventudes Católicas, provienen del Partido Católico, al final chocan tanto con los dirigentes que rompen.
¿Qué ocurre? En España no llegaron a romper porque estalló la guerra civil. Si no hubiera estallado la guerra civil, la JAP hubiera roto con Gil Robles y se hubiera ido de la seda. Eso lo tengo claro. Igual que ocurrió con León de Grel en Bélgica. Al final acabó rompiendo con el Partido Católico belga y monta un propio partido. ¿Qué ocurre? De Grel se fascistiza tanto que acaba yéndose con la Waffen-SS a Rusia y acaba siendo un propagandista después de la guerra NS. Los japistas no tienen esa ocasión porque Jap, cuando ya está a punto de romper con Gil Robles, es cuando estalla la guerra civil. Y entonces ya no hay vuelta y ya tienen que seguir. Y de hecho la Jap, la mayoría, esa primavera del 36, la primavera sangrienta del 36, pues la Jap se va diluyendo, casi desaparece, y son decenas de miles de jóvenes católicos que se pasan a Falange, ¿no? En ese momento, que de eso podremos hablar un poco más adelante, ¿no? Sí, ahora te voy a hacer una pregunta yo, que claro que hemos hablado antes of the record, que para este libro solo había un libro y tal, que eran copia-pega de unos artículos, y otro libro en inglés que era también más copia-pega. ¿Qué trabajo te ha llevado a ti buscar en los archivos y la panza que te habrás pegado tú para buscar en archivos históricos para poder confeccionar el libro? Bueno, es que hay un tema. La historia de la derecha española, en general, la historia de la derecha española es bastante desconocida. Y la derecha española es muy interesante, ¿eh? En los años 20, 30 y toda la República. Como dijimos al principio, o sea, de Falange puede haber, yo qué sé, he visto el libro que sacó Enrique sobre bibliografía falangista, y eran miles y miles de títulos falangistas, ¿no? Y los carlistas tienen cientos. En cambio, la derecha española no tiene nada. ¿Por qué? Porque nunca les interesó trabajarlo. Con lo cual, las fuentes directas, tienes que irte a la hemeroteca, boletines, revistas, periódicos de época, y tienes que irte a los archivos. Entonces, la suerte, y eso lo digo siempre, España, para un historiador, tiene una ventaja enorme, y eso hay que agradecérselo a los gobiernos del PP, Aznar y compañía. Aznar, gracias a que tuvo un secretario de Estado como Javier Tusell, el gran historiador, pues lanzaron un proyecto de digitalización y digamos, de organizar los archivos españoles, que es una maravilla, que no lo tienen en ningún país del mundo. Ahora, quizá un poco los americanos están por ahí. Entonces, en España tenemos la suerte de que está todo digitalizado en cuanto a hemeroteca, por ejemplo. Entonces, todo lo que tú quieres puedes trabajarlo hoy digitalmente. Claro, esto es igual que el médico. Tienes que haber estudiado medicina para entender los libros de medicina. Claro, lo coge cualquiera y no entiende, por mucho que le pongan un montón de revistas de la seda, ¿no? No entiende de qué va el tema. Entonces, claro, fueron muchos años recopilando, uniendo, son como piezas de un puzzle, ¿no? Y después, cuando vas estudiando pequeños artículos, pequeños libros, entonces siempre hay notas a pie de página, te comentan la referencia a un archivo que hay en Orense, entonces empiezas a tirar y cuando llegas allí a ese archivo Orense, que esos no suelen estar digitalizados, obviamente, ¿no? Porque son archivos provinciales o locales, y claro, y te dejan la caja de documentos, descubres un mundo y dices, joder, claro, evidentemente ahí llega cualquier otro que no sabe del tema y dice, mira, un montón de papeles viejos y los tira al lado. Pero claro, tú ves y dices, joder, hay que ver. Oye, mira esta carta del 18 de mayo del 35, ¡ay, qué interesante! Y vas pillando y vas así tejiendo un puzzle. Y ahí es donde fui tejiendo la historia de este movimiento, que es una historia sobre todo de crisis. Es la historia de cómo ese grupo de jóvenes van chocando con los dirigentes conservadores del Partido Católico de Acción Popular y van chocando. Es salvando las distancias. Es como si en España las nuevas generaciones del PP empezasen a tomar una postura crítica con la dirección. Cosa que en España no ocurre porque aquí están todos colocados. Pero en aquella época no tenían eso, no estaban colocados. Con lo cual lo del hub
pues no tenían ningún impedimento en empezar a sacar artículos, incluso criticando la labor de ministros de la seda dentro del gobierno, a los cuales acusaban de corruptos, de gente que se aprovechaba. Claro, inmediatamente Gil Robles y los dirigentes de la central, del Consejo Nacional, le llamaban la atención y le suspendían la revista, ¿no? Y inmediatamente le suspendían la revista y ellos volvían a las andadas. Entonces, además es que es curiosísimo porque puedes leer dentro de los boletines de la seda, les encantaba pues reproducir los discursos y las alocuciones de Gil Robles. Entonces, lo coges, lo lees, o por ejemplo, el periódico El Debate, que era el periódico diario, que salía 2 o 3 ediciones diarias, que lo editaban los propagandistas, ¿no? Que era el Diario Católico de España. Pues ahí reproducían todo, desde las noticias a los artículos. Claro, y si tú sigues y vas mirando número a número la prensa, número a número boletines, vas entrelazando un puzzle y vas comprendiendo las cosas. Y comprendes cómo la crisis se va gestando y va llegando. Pasa que Gil Robles era un buen político y era un hombre muy hábil, aunque tú lo ves en una foto y Gil Robles no parece el tipo carismático, un hombre calvo, gordito y bajito, pues no era el líder carismático de la derecha española, pero curiosamente era muy capaz de aunar a equipos. Y claro, cada vez que se les desmandaban los jóvenes de la JAP, que se les desmandaban mucho, pero un montón, llegaba el momento en el cual se desmandaban, pero fuerte. Pues él llegaba, les convencía de que pronto iba a haber unas elecciones y que ellos iban a tener la voz cantante. Y entonces ellos seguían, se lanzaban y dale que te pego. 33, 34, 35, 36, hasta llegar a febrero del 10, hasta llegar al 16 de febrero del 36, que es el momento en que todo se rompe, la baraja. Tenemos que comprender que cuando llega el 16 de febrero del 36, los de la JAP y la seda en general, la derecha en general, excepto Falange, que hay que honrarles. Falange no llegó a entrar en el famoso Frente Nacional que se monta por parte de la derecha para la elección del 36, no porque no quisieran, porque estaban encantados de entrar. Lo que pasa es que los de la derecha estaban tan sobrados que dijeron que para qué íbamos a meter a los fascistas, que no nos hacían falta. Y no era una cuestión de que no nos gustaba la ideología fascista, porque metieron, por ejemplo, por Burgos al doctor Albiñana, que era más ultra que los de Falange. O sea, no tenía nada que ver. No era una cuestión de antisemita, ni fascista, ni cosas de esta. Era simplemente que Falange les puso ciertas condiciones y no pasaron por el aro, los de la derecha. Que después eso le costó mucho. Hubo 2 provincias, que eso la historiografía no lo ha aclarado, pero hubo 2 provincias que perdió la derecha por culpa de los votos de Falange. Que si hubiera Falange estado en el frente con ellos, hubiéramos ganado 16 diputados más. Pero bueno, el caso es que y ahí llegamos al 16 de febrero y están tan sobrados los de la derecha, Gil Robles y compañía, que de hecho ellos provocan las elecciones. Que eso es algo que hasta ahora no lo teníamos muy claro. Quien provoca las elecciones del 16 de febrero del triunfo del Frente Popular no es que haya una conspiración revolucionaria de la izquierda, es la derecha quien lo provoca. Y lo provoca porque creen que van a ganar. Son tan estúpidos que en la propaganda, que está aquí, las octavillas la veréis en el libro, la propaganda es a por los 300 diputados. Y claro, después cuando empiezas a analizar el asunto, en aquella época eran 450 lo que había en el Congreso, en las Cortes, no había Senado. Entonces ellos dicen a por los 300. Y en los mítines se coreaban a por los 300. Cuando llega la hora de la verdad, el 16 de febrero, la seda solo presenta 177 candidatos en España. Es que no podían llegar a 300 jamás en la vida. Vale, ¿por qué explico esto? El caso es que el 16 de febrero, cuando llegan los resultados, y los resultados no vamos a discutir, que sabemos que hubo fraude y hubo muchas cosas, pero la seda saca 100 diputados. Sobre 177 candidatos, pues no es una debacle. Claro, si tú presentas 177 candidatos en España y sacas 100,
Pues mira, hasta cierto punto has colocado casi todo el mundo que habías presentado. Problema, que los jóvenes y la derecha se habían creído la historia de los 300. A la mañana siguiente, el pánico se apodera de la derecha cuando escuchan de que el Frente Popular ha ganado. Vamos, Gil Robles, que esa historia es real, se monta en un coche y huye a Portugal. Y lo pillan en la frontera porque no le dejan pasar los aduaneros portugueses porque están discutiendo aún si pueden abrir la frontera o no. Y entonces, llamando a Madrid, le dice Ángel Herrera, el jefe de los propagandistas, que después es cardenal, le dice, José María, vuélvete, que si no te infla hostia, vamos. Y claro, el pobre Gil Robles se volvió y entonces convoca al Consejo Nacional de la Seda y se va. Y entonces la nota de prensa que saca la Seda el día 18 de febrero es: por crisis de salud, Gil Robles se va a su casa. Claro, lo que tenía era un ataque de nervios que no podía. ¿Qué ocurre? Esto en la JAP le pasa lo mismo. En la JAP se desmorona la moral. Consideran que la revolución está aquí. Yo tengo que conseguir en los archivos cartas que mandaban de las provincias a la central explicando la sensación que había en las provincias. Y es muy parecido a la sensación que tenemos hoy. Por ejemplo, hay una carta donde un editor de Jerez de la Frontera le escribe a un diputado alfonsino de Renovación Española, Sainz Rodríguez. Y entonces le escribe diciendo, esto 2 días después de la victoria del Frente Popular en febrero del 36, y le escribe: España es un país de cabrones, tenemos lo que nos merecemos, vaya mierda de gente votando a los rojos. Pues lo mismo pensábamos nosotros pues cuando llegó y resulta que ganó el Sánchez. Pues quiere decir que lo que vemos así, la moraleja, es que no ha cambiado nada en este país. Han pasado 80 años y estamos igual. Y la gente es igual. Y claro, ¿qué ocurre? Esa primavera del 36, la JAP se disuelve como azucarillos, las crisis se suceden en todas las provincias y hay un trasvase brutal a Falange. Y es la famosa, digamos, el crecimiento de Falange en la primavera del 36. Pero no es real ese crecimiento. No es real porque Falange en ese momento estaba ilegalizado. Los dirigentes estaban en la cárcel, las provinciales no funcionaban, los locales lo estaban cerrando. Lo que pasa es que el error que comete el Frente Popular es que meten en el mismo saco a todos los movimientos juveniles de la derecha y meten, no llegan a ilegalizar a la JAP, pero ordenan y publican el 15 de abril del 36, publican la ilegalización de la JAP por ser una liga fascista. No llega a publicarse en el Boletín de la República, pero se llega a poner en el periódico oficial. ¿Qué ocurre? Que detienen, Calvo Sotelo habla en las Cortes de que hay detenido más de 20.000 derechistas en España en junio del 36. O sea, hay una cacería a la derecha. Inmediatamente todos esos jóvenes se radicalizan. Cuando les preguntan, ¿tú qué eres? Pues falangista. A lo mejor no se han puesto la camisa azul en la vida, pero en ese momento son fascistas. Hay una carta muy buena, que también la publico en el libro, que es de un dirigente local de un pueblo de Orense, que le escribe a la provincial, dando un informe sobre cómo está funcionando la JAP en el pueblo. Dice, mira, ahora mismo no tenemos japistas. Aquí todo el mundo se ha hecho fascista y nazista. Y dice, pero bueno, es normal, porque estos rojos nos están empujando a hacerlo, ¿no? O sea, claro, en los pueblos, en las provincias, la gente se estaba radicalizando a unos niveles que era imposible de comprender, ¿no? Y ahí es como llegamos a ese julio del 36, con una España totalmente partida, ¿no? Perdona, y voy a acabar, porque ya sé que hay muchas preguntas, pero hay una cosa que se me acaba de ocurrir. En el libro cuento una historia que también es bastante desconocida, y es cuando febrero del 36 se desmorona la JAP, los dirigentes japistas, que eran Pérez de la Borda, que era un abogado e ingeniero
de Acción Católica, chico joven. Otros después, Serrano Súñer, que era también un diputado de la JAP por Zaragoza, que después aparecerá en el franquismo, ¿no? Serrano Súñer, el cuñadísimo. Este grupo van a visitar a José Antonio y a los dirigentes de Falange y les ofrecen la unificación. En ese momento, los falangistas están en la cárcel y José Antonio, temeroso de que le vayan digamos, a aglutinar la derecha, le vaya a comer, cuando saca no somos una fuerza de cipayos y todo esto, él dice que no. Y entonces se queda fuera. La operación fracasa, pero hay varios testimonios de cartas y memorias donde hablan de esos encuentros. Entonces, claro, la gente dice, ¿y qué pensaba Gil Robles y la derecha normal, la derecha, digamos, moderada? Estaban por la causa también, ya se habían apuntado al carro radical. Cuando se repiten las elecciones de Granada, el 1 o el 2 de mayo, hay dos provincias donde hay que repetir las elecciones. Es Cuenca y Granada. La de Cuenca se habla siempre porque se mete en la candidatura de la derecha José Antonio, que está en la cárcel, ¿no? Ahí, eso es conocido. Pero es menos conocida la repetición de las elecciones de Granada. Entonces, la JAP se reúne con Gil Robles y le dice, Granada la llevamos nosotros. Y de los 11 candidatos, uno es Enrique Varela, el general, bilaureado, carlista, curiosamente va de número 1 por Granada con la JAP, y 5 japistas. Y después quedan 5 puestos más. Se lo conceden a 5 dirigentes falangistas. Es decir, la JAP y Falange van juntas en Granada en la misma lista, que es algo bastante desconocido. Con lo cual, Gil Robles autoriza la operación en ese momento. Otra cosa es que la operación de Granada sale mal porque tienen que retirarse, porque la violencia de la izquierda es tan brutal que no pueden ni siquiera presentarse a las elecciones, ¿no? Claro, es que, bueno, tiene sentido lo que has dicho, claro, cuando pasa lo de Frente Popular, hay dos alternativas. O te escondes y finges que no eres nadie, o ya coges y te juntas a Falange que está ilegalizada, pero ya no es de caer de la sartén a la brasa, ya es que es lo mismo. Ya es que o das la cara y rindes la batalla o huyes. Claro, por eso cuando yo le explico a los chavales jóvenes la guerra del 36, la guerra del 36 no es un alzamiento de 4 militares ultraconservadores o monárquicos que deciden acabar con la república idílica de los derechos humanos, como nos ha vendido Sánchez, ¿no? Como dice, la república luminosa, como nos dijo el 14 de abril hace 2 años, ¿no? Vamos a ver. Ha salido ahora mismo un libro de dos catedráticos, uno de la Carlos III y otro de la Complutense, no me acuerdo los nombres, creo que uno es Rey y el otro se llama, bueno, da igual. Ha salido un libro ahora últimamente que se llama La Primavera Sangrienta del 36. Claro, inmediatamente lo han criticado a estos dos catedráticos de ser prácticamente posfascistas, ¿no? Pero en realidad lo que demuestran es que esa primavera del 36 fue un caos, un desbarajuste, una violencia. O sea, entre 16 de febrero del 36 y el 18 de julio mueren en España 500 personas por cuestiones políticas. Imaginaros 500 muertos en 4 meses ahora mismo. ¿Cómo estaríamos reaccionando? Pues estaríamos prácticamente en la calle con las pistolas defendiéndonos. Pues en ese momento, efectivamente, y demuestra muy bien que el 70% de los muertos fue gente de derechas a mano de la izquierda. Y demuestra también muy bien, que ahí es donde lo han criticado mucho, que el mito de la falange de la sangre, las escuadras de primera línea, que es falso, que la mayoría de los muertos falangistas y los muertos provocados por Falange no son proactivos, sino son reactivos. Son por lo general cosas que ocurrían. No es que hubiera un plan falangista de crear un estado de tensión atentando contra las autoridades. Era por lo general
las juventudes socialistas, que en ese momento las juventudes socialistas eran grupos terroristas, armados, se habían unificado con los comunistas, controlados por Moscú. Y claro, la tensión en la calle entre los jóvenes era brutal. Hay un momento que es la celebración del 14 de abril del 36, que está el gobierno republicano de izquierdas en Madrid, en la Castellana, y hay un falangista que se le ocurre tirar un par de petardos, nada más que petardos, detrás de la tarima donde estaba el gobierno republicano, y claro, los guardias de asalto empiezan a disparar y hay varios muertos. Entre ellos, los muertos, hay un guardia civil que iba de paisano, el alférez de Reyes. Al día siguiente, el 15 de abril, es el entierro de este alférez. Se convierte en una manifestación de derechas. Va Gil Robles, va la gente de Renovación Española, van los falangistas, van todos. Es prohibido por las autoridades republicanas, es prohibido, incluso se prohíbe a la Guardia Civil participar, pero la Guardia Civil hace caso omiso y participa. Y cuando sale el cortejo en dirección al cementerio en Madrid, pistoleros socialistas disparan contra el cortejo, causando varios muertos. Y se crea un caos. Es al día siguiente cuando el gobierno decreta la ilegalización de las ligas fascistas, entre ellas la JAP, los requetés, bueno, y legalizan a todo el mundo que es de derechas en este país. Claro, en un país donde el mismo gobierno está ilegalizando a la derecha, es 4 días más tarde cuando Calvo Sotelo da el discurso famoso en el Congreso, en las Cortes, donde explica cómo está arruinándose el país. Y curiosamente la famosa historia esta de que este hombre ha hablado por última vez, que dijo la pasionaria, todo eso no se sabe. En cambio, lo que sí se sabe es la reacción desde la bancada socialista al discurso de Gil Robles. Gil Robles da un discurso después de los sucesos del 15 de abril donde es muy crítico con el gobierno. Y entonces la bancada socialista le dice que morirá colgado por los pies. Y entonces él se dirige al presidente de las Cortes y le dice, señoría, esto es una salvajada, usted no puede hablar así, yo soy un diputado. Y entonces le dicen, vale, si no le gusta que le cuelguen de los pies, le pondremos las botas. Claro, llegó tal extremo la violencia en las Cortes que tuvieron que prohibir que los diputados portasen armas a la entrada. Y se las tenían que quitar las armas, porque iban con pistolas. O sea, estábamos en una situación donde el país estaba a punto de explotar. Estaba a punto de explotar. Y quien quiere que explote era la izquierda, que quería una nueva revolución de octubre del 34, solo que los militares de derecha se adelantan. Y ya están conspirando y se adelantan cuando muere Calvo Sotelo, ¿no? Y el entierro de Calvo Sotelo es muy sintomático para la movilización juvenil de la derecha, porque el entierro de Calvo Sotelo es el momento en el cual siempre se ha hablado del entierro, ¿no? Y se ven las fotos, que si brazo en alto. Los que levantaban los brazos en alto no era gente, no eran falangistas, porque los falangistas eran 4 en España y además los dirigentes ilegalizados. Y los que no estaban ilegalizados estaban en la cárcel de los militantes. Los que levantan los brazos en ese entierro, en el cementerio, creo que del Este, ¿no? De Madrid, son gente de la JAP, que ya están totalmente radicalizados y dispuestos a todo. Y cuando acaba el entierro de Calvo Sotelo, se produce algaradas donde hay 4 muertos a la salida del cementerio con la Guardia Republicana de asalto. Claro, era cuestión. Entonces, en esa misma noche, hay textos de gente que escribe cartas unos a otros y escriben que España está, que esto va a reventar. Cuando se enteran de la muerte de Calvo Sotelo, todo el mundo sabe que España va a la guerra. Y no hacía falta que hubiera unos militares conspiradores ni nada. Pero bueno, se podría hablar mucho sobre eso, ¿no? Una pregunta. Una vez iniciado ya la guerra,
y acabada esta, las JAP tienen alguna idea de volver a unificarse y entrar en, bueno, pues en el bando nacional de alguna manera, pero seguir unidas, o ya están fuera de esta idea de las JAP y ya se integran en el movimiento? Bueno, eso es otro de los mitos, digamos, que en el libro pretendo desmontar. Tal y como dije, al llegar la guerra y después de la guerra, la posguerra, todo lo que era la SEDA, los democristianos, la JAP, pues es estigmatizada y condenada al ostracismo, olvidada. Y de hecho, pero eso tiene una explicación, no es solo tiene la explicación de que los alfonsinos o los falangistas no querían saber de ellos, es que ellos mismos no querían saber de sí mismos. Gil Robles, en el año 43, ya está negociando con los británicos, vendido en Estoril. Muchos dirigentes de la derecha normal, pues están, Ángel Osorio y todos ellos, pues están intentando recolocarse. Es a partir del 45 cuando entran en el gobierno de Franco, con la llegada del desembarco de los católicos propagandistas en el 45, cuando hay digamos, una vuelta, digamos, a lo público de este grupo de la SEDA. Hay varios diputados de la SEDA que acaban de ministros de Franco. Hay muchos dirigentes de la SEDA que acaban, pues, desde gobernadores civiles hasta directores generales en la administración pública, sobre todo en la cuestión educativa. Todo lo que es la Universidad Española la copan ellos, pero quieren olvidar el pasado. No quieren hablar de lo que ocurrió hasta marzo del 37. A eso le añadimos la vulgata que creó Gil Robles en sus memorias. En su memoria, Gil Robles intentó presentarse como un antifascista total, que se había tirado toda la Segunda República intentando evitar que la SEDA se hiciera fascista, y en la Guerra Civil había intentado evitar que la derecha española apoyase a los terribles militares y falangistas del movimiento, ¿no? Eso era el mito de Gil Robles. Y después en los años 60, 70, os acordaréis del contubernio de Múnich en el 62 y toda la historia de cómo querían ser los más liberales y demócratas que había, ¿no? Pero la historia no fue así. Hay un documento muy interesante que es la declaración que hace Gil Robles en la causa general. Para los que no lo sepáis, la causa general fue una recopilación de testimonios y documentos que hicieron justo después de la guerra para reconstruir el alzamiento y lo que había pasado en el alzamiento. Son cerca de 20.000 páginas. Es un documento, es un fondo documental importantísimo. Ahí se estudia, por ejemplo, el alzamiento en Barcelona, el alzamiento en Valencia, en todas las ciudades, pero con testimonios y documentos. ¿Quieres ver cualquier lugar? Te vas allí y lo buscas. Entonces hay un documento muy interesante que es porque los de la causa general le pidieron a Gil Robles en el año 42 que diese su testimonio sobre su participación en el alzamiento. En el 42, Gil Robles aún está convencido de que la guerra la va a ganar a Alemania, con lo cual no es como en el 43 a 45, donde ya tiene otra opinión pública, sobre todo ante el público. En el 42, Gil Robles no tiene ningún reparo en contar la historia real, y es que las JAP y la SEDA estaban desde el primer momento involucrados y apoyaron el alzamiento nacional. Y Gil Robles fue el número uno en apoyarlo, dando dinero. Entonces él, en su memoria, reconoció que había dado dinero. Le dio $500.000 de pesetas a Mola. Hasta ahí todo bien, porque eso lo reconoció. Lo que no contó es que él dio la orden personal al Consejo Nacional de la JAP de conspirar en provincias y en provincias incorporarse
con los militares que se iban digamos, a provocar el alzamiento, ¿no? Entonces, cuando llega julio del 36, la JAP se une inmediatamente al alzamiento. Claro, no olvidéis que el alzamiento no triunfa en toda España. En Valencia es reprimido duramente, igual que en Barcelona, fracasa en Málaga, fracasa en Madrid, fracasa en Bilbao, fracasa en muchos sitios. En realidad solo triunfa en Galicia, Castilla, digamos, la zona norte, Valladolid, Valencia, Segovia, toda esta zona, León, y triunfa en Sevilla y 4 sitios más. Después hay digamos, una reconquista durante la guerra. Los japistas se unen inmediatamente y hay un diputado japista que se llamaba Luciano de la Calzada, que era un profesor adjunto de la Universidad de Valladolid, y él lo nombra delegado de las JAP en España, lo nombra Gil Robles, porque Gil Robles, típico de esta gente, huye a Estoril y se esconde allí toda la guerra civil, en vez de quedarse. Viene 2 veces, o sea, no es que se esconda en Portugal porque tiene miedo, porque de hecho viene 2 veces a la zona nacional para visitarla y no le pasa nada. Pero bueno, el caso es que Gil Robles nombra a Luciano de la Calzada delegado de la JAP, delegado nacional, y él intenta reorganizar la SEDA y las JAP. Y entonces entre julio del 36 y marzo del 37 hay un intento de reorganización que funciona muy bien en Galicia, en Castilla, en Mallorca, menos en la zona de Andalucía, donde no llega a funcionar bien. En Granada y Sevilla fracasa los intentos de reorganizarse. Ceuta y Melilla definitivamente no funciona. En las Canarias, donde la JAP había sido bastante potente, no funciona tampoco. Pero en la zona de Galicia y todo lo que es Castilla, la zona de Castilla la Vieja, la del norte, funciona bien. Y la gente, por ejemplo, una historia desconocida, son las milicias de la JAP. La JAP tiene una milicia que se llaman las Cruces Negras, las Cruces de la Lealtad, que llega incluso, hay un momento, tengo un parte que tiene movilizado más de 6.000 milicianos en los batallones de la JAP. De hecho, los primeros combates en la Sierra de Madrid, donde se presenta la Falange de Valladolid y algunos alfonsinos de las Juventudes Monárquicas, llega también varios batallones de las JAP de Valladolid, de Burgos, de Salamanca. Y en los primeros meses son protegidos por los militares, porque los militares, al fin y al cabo, los chicos de la derecha de Acción Católica les caen mejor que los locos de Falange, que eran un poquito exaltados. Pasa que con el tiempo los de Falange tienen mucha mejor, digamos, suerte y crecen exponencialmente. Lo mismo le ocurre a los requetés, que crecen también. Los requetés rápidamente llegan a 20-30.000 hombres en armas. Los falangistas llegan a superar los 60.000 hombres en armas, mientras que la SEDA, la JAP, nunca llega a superar los 6.000. Cuando llega marzo del 37, hay negociaciones, y como decía un dirigente de la JAP en una carta a Luciano de la Calzada, siempre nos toca bailar con la más fea, y claro, aceptamos de buen grado las órdenes de Gil Robles, que fueron disolverse. Entonces aceptan, hablan con Gil Robles, habla con Franco y admite la unificación, y admite que en la unificación la JAP desaparezca. Mientras que Falange y Requeté se quedan, ya sabéis, en el movimiento Falange Española tradicionalista de las JONS, ¿no? Los otros 2 grupos, Renovación Española, la Juventud de Renovación Española, que no eran nadie, no existían, de hecho habían sido masacrados en el frente de Madrid, y los que quedaban eran 4 hospitales con chicas, enfermeras de Renovación Española, y los del Partido Nacionalista Español de Albiñana también habían sido masacrados en provincias y se unen a los requetés, se incorporan a los requetés. La JAP no llega a incorporarse a nadie. Hay una negociación entre
Calçada y la gente, y Edilla, intentando unificarse a Falange, pero no cuaja. No llega a cuajar porque los falangistas dicen que si queréis si queréis incorporáis como falangistas, no como unidades independientes. Y entonces al final deciden disolverse y ya está. ¿Y qué ocurre? Que todos estos japistas, pues después aparecerán a partir del 45, como digo, dentro como cuadros medios en la administración franquista. Y muchos tendrán cargos bastante importantes en el franquismo, ¿no? Más de lo que... Y sobre todo en la educación. Luciano de la Calzada acabó de vicerrector en la Universidad de Murcia, por ejemplo, ¿no? O sea, que no son gente de segunda. Hombre, ya le dio más que Gil Robles, ¿no? Ya le dieron más al franquismo que Gil Robles. Bueno, Gil Robles, que fue otra. Gil Robles es un personaje que daría para un programa entero, vamos. Perdóname, pero es que quería hacerle una, ahora que ha mencionado estos personajes que luego bueno, tuvieron cargos, etcétera, yo quería mencionarle porque en el libro hay uno que me ha sorprendido bueno, me ha sorprendido relativamente, que es en el año 35 ya sacaba la cabeza el señor Rafael Calvo Serer, que dio tela. Y luego el señor Arrese, que me ha sorprendido también especialmente. Es un poco de comentarios si a él qué le parece. Bueno, Rafael Calvo Serrer es el grupo de estudiantes católicos, efectivamente. En ese momento creo que están en Valencia, en la universidad aún. Y claro, todos estos que después acabaron siendo grandes demócratas cristianos y defensores de la democracia y la libertad, pues claro, todos tenían una juventud un poco oscura. Pero él, de hecho, sí hay que reconocer que Rafael Calvo Serrer en sus memorias reconoce que no se apuntó a Falange porque no tuvo ocasión, que si no lo hubiera hecho, ¿no? Es el mismo caso de nuestro querido, ¿cómo se llamaba? El que después fue catedrático, de rector de Salamanca, no me acuerdo, que también tuvo una época que eran todos nacionalsocialistas y falangistas y todo, y después todos acabaron siendo demócratas. Pero bueno, eso no es malo. Quiero decir, la juventud tiene que ser rebelde y tiene que ser impulsiva, ¿no? Lo que no puede ser traidora, ¿no? Y olvidarse. Pero bueno, y volviendo después al tema de Arrese, Arrese es un personaje que no lo menciono aquí en su totalidad, pero Arrese es un personaje que en la tesis doctoral sí le dedico un capítulo. La gente, hay un libro de un catedrático, creo que se llama de Diego, que es un libro bastante curioso sobre el intento de crear una constitución en la España franquista. Entonces, en mi capítulo pues, lo he ampliado y avanzado. Álvaro de Diego se llama el catedrático. Este capítulo. Y Arrese en el 43, Arrese es un personaje falangista. Franco le pide, por favor, que reconstituya la falange y que crea la falange franquista. Arrese no tiene ningún impedimento en hacerlo en el 43. Incluso va a Berlín a sacarse foto con Hitler y todo, ¿no? Después, en el 45, Arrese abandona la vida política porque ya no tiene sentido, digamos, el falangismo de uniforme. Es un personaje curioso, Arrese, porque se colgó la medalla de la vieja guardia y Arrese no hay ninguna constancia que fuera vieja guardia, ¿no? De hecho, no era falangista antes de la guerra. Pero hizo una buena labor. Donde sí hay que reconocer la buena labor de Arrese fue en el año 51, cuando ya pasada la época de Raimundo, Franco llama a Arrese de nuevo para hacerse cargo de la falange domesticada. Y entonces Arrese acepta el encargo nuevamente de hacerse cargo de la falange domesticada para que en los años 50 los falangistas no den demasiado por saco, porque claro, tenemos que firmar los acuerdos con los americanos, tenemos que parecer demócratas, tenemos que ir por el mundo con nuestro cine y nuestra música y el deporte. Y claro, eso de falangistas con vestidos con camisa azul y brazo en alto, pues no quedaba bien en los años 50 en el mundo liberal democrático, ¿no? Y le pide a Arrese que se encargue del asunto. Arrese coge. Luego, lo que no se dio cuenta Franco es que Arrese
tenía otro proyecto. Y Arrese en ese momento ya tenía una idea, digamos, de la tercera vía, tenía simpatías por el naserismo, digamos, el socialismo árabe, panárabe, tenía unas ideas un poco extrañas. Y entonces empieza a sacar una idea de que Falange tiene que dar un golpe de Estado en España y convertirse en el partido hegemónico, con un partido único y autoritario, que sea Falange, con una nueva constitución republicana, que no monárquica, o bueno, tiene lo de la monarquía, pero muy sui generis, y entre el año 52 y 57 hay una auténtica lucha de poder en bambalinas entre los falangistas y los católicos por ese asunto, que es una historia muy desconocida en España. Llegaron incluso, que es lo que he descubierto y lo publiqué en la tesis, que no está publicado en ningún libro, el proyecto de constitución que hace Arrese por medio de su gente del Instituto de Estudios Políticos y que se lo presentan a Franco. Y claro, cuando eso lo leen los ministros católicos, Martín Artajo y compañía, el comentario es: esto es una constitución de rojos. Esto parece la constitución de Moscú, solo que con un poco de aditivo nacional, ¿no? Y claro, inmediatamente Franco se asusta, habla con los obispos hacen una carta también, donde le dicen a Franco, o la Iglesia o la Falange, tú eliges. Y claro, Franco no tenía mucho que elegir, ¿no? Y se quedó con la Iglesia. Y es cuando ya desmonta Falange y desmonta todo. Por eso en los años 60 ya no queda nada de Falange en España, ¿no? Quedaban 4 nostálgicos. En el Frente de Juventudes, que ya empezó a llamarse la OGE en vez del Frente de Juventudes, y en los sindicatos, que ya estaban empezando a ser copados por las comisiones y esta gente, ¿no? Ay, bueno, y la vieja guardia, pero que se reunía solo para comer gratis, ¿no? Bueno. No, yo te iba a preguntar una cosa que es, y ya que últimamente has sacado 2 libros en 2 editoriales diferentes, así tan seguido, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Lo tienes ya alguno en mente o algo en la cabeza? Tengo un proyecto en mente que de hecho lo tengo ya, los libros y los documentos colocados aquí, en lo que yo llamo mi estantería de trabajo. Pasa que me da mucha pereza empezar a trabajarlo. Tengo otro proyecto que se lo he prometido a los pies noirs, a los pies negros, que es un volumen, no llamémosle volumen 2 de la OAS, sino una adenda de unas 150 páginas con más fotos inéditas. Tuve la suerte, y no voy a dar el nombre, de un anticuario que me vendió 2 fotos y al final me regaló 16 de españoles en la guerra de Argelia. Y son fotos inéditas que merecen publicarse porque son brutales. Esa adenda quizás la haga porque sí, tiene curiosidad, porque son cosas, historias, memorias de gente que estuvo allí, que no lo he publicado en el otro libro, pero ya quizás más como testimonios con fotos, ¿no? Pero eso sería un libro sencillo, no de tapadura, rápido, que si lo hago rápido lo hago en 2 o 3 meses. El libro que sí es más complicado de hacer es el que tengo en mente, que es La Falange Exterior. Sabemos que hubo una falange exterior, sabemos todos los que estamos metidos un poco en la historia de Falange que hubo falangistas en Filipinas, en Hispanoamérica, ¿no? En Europa, pero no sabemos el alcance de todo eso. Y entonces tuve la suerte que cayó en mis manos, en una subasta, un álbum de fotos. Y entonces esa historia es una primicia. La sección de Falange Exterior quería hacer un folleto gráfico en el año 38 sobre las falanges que había en el mundo. De hecho, el folleto lo sacaron y salió un folletito que se puede encontrar hoy, pero que en la librería anticuario valen ya 100, 120 euros y es muy complicado de encontrar, pero lo encuentras, sobre la Falange Exterior, que son 30 páginas con fotos. Pues encontré el álbum de fotos que no se había publicado, que son cerca de 50 fotos inéditas, que le habían mandado de todas las falanges exteriores del mundo. Y tienen la foto, diversos tamaños, diversas calidades, diversas formas, con los sellos atrás de cada una de las falanges. Y
quiero hacer un libro con la historia de Falange Exterior entre el periodo 36 al 45, porque después del 45 ya no hay Falange Exterior, ya no existe. De hecho, a partir del 42 la Falange Exterior prácticamente desaparece, porque en todos los países hispanoamericanos y las Filipinas, controlada por los americanos, le tienen miedo a la quinta columna y consideran la Falange Exterior como una quinta columna fascista, ¿no? Y entonces hay algo muy interesante porque la Falange Exterior es muy activa, sobre todo en Hispanoamérica, y durante estos últimos 15 20 años he recopilado hemeroteca, boletines. Cuando fui a Argentina hace 10 años me traje, pues si no me traje 200 ejemplares de publicaciones diversas de la Falange Exterior de allí. En Manila logré comprar una colección de boletines de la Falange Exterior que se llama Yugo, que se publicaba en Manila en español. Tengo colecciones del boletín de la Falange Exterior de Ciudad de México, de Bogotá, de Panamá, de San Juan de Puerto Rico, de Cuba. Bueno, y la suerte también que descubrí el fondo que está en el Archivo General de Administración, que son 3 cajas del Servicio Exterior, donde están las cartas y la correspondencia y todo, ¿no? Y salen cosas curiosas, como que siempre habíamos hablado de que la primera Falange Exterior, y la única, fue la que José Antonio inaugura en Milán, cuando va en el mayo del 35, si no me equivoco, va a Milán, inaugura la sede de Falange, que después tuve la suerte de comprar en una subasta un carné de miembro de la Falange Exterior de Milán de antes de la guerra, o sea que eso hay que publicarlo también. Y él, que era de un cubano, por cierto, un español nacido en Cuba, porque además también tenía el distintivo de la bandera cubana, entre las cositas que tenía. Pues había habido una Falange Exterior fundada en la Ciudad de México en junio del 36, un mes antes de la guerra. Pero no solo eso, cuando se hace digamos, una misa en homenaje a Calvo Sotelo el 15 de julio, un par de días después de asesinado Calvo Sotelo y un par de días antes del alzamiento, en Buenos Aires, hay 2 representaciones falangistas en Buenos Aires, porque había 2 grupos. Uno era la Jons de Buenos Aires y otro era Falange Española de Buenos Aires. O sea, hasta en eso estábamos divididos en ese momento, como siempre, típico, ¿no? La falange siempre está dividida. Pues quiere decir que había falangistas por todos lados. Y después cuando ya estalla la guerra y todo, pues claro, la falange, que es muy importante, la de París, la de Bruselas, en Alemania se forma un grupo muy importante de falangistas, que hay historias muy interesantes y muy curiosas que contar sobre los boletines y sus actuaciones con las juventudes. O sea, hay historias. Ese es un libro que quiero escribir, pero eso sí voy a necesitar 2 o 3 años, porque ahí hay que sacar todo el jugo. Por ejemplo, que aunque no tiene que ver con la Falange Exterior, ¿no? Por ejemplo, la participación de las juventudes españolas en los congresos europeos, ¿no? El famoso congreso de Viena del 42, ¿no? Que hay documentos curiosísimos, ¿no? Sobre cuando fuimos allí, o en Florencia en el 41. O sea, quiero decir que estuvimos más involucrados en lo que nos creemos. Pese a quien le pese. Pese a quien le pese, pese a quien le pese. Pero bueno, yo siempre le digo a Llopart, a mi editor de Fides, le digo, desde que empezamos y sacamos el primer libro, el de Fascismo Revolucionario, o el de Bombachi, o cuando sacamos, o cuando, con García Hispán saqué el del el Frente Negro de los hermanos Strasser, que bueno, fui prácticamente crucificado en los ambientes pardos porque me consideraban un traidor. Me retiraron la palabra mucha gente de esa edad, desde la época, ¿no? Y dicen, joder, es que me estás poniendo el Führer, no sé qué. Digo, que era la verdad, era la historia, ¿qué quieres que te diga, no? La historia es la historia. Igual que Bombachi fue fusilado al lado de los jerarcas fascistas en Italia, y eso que era el fundador del Partido Comunista Italiano, pues la historia es la historia, o Doriot, ¿no? O sea, no puedes olvidar que la historia hay que revisarla. El revisionismo es revisar lo que creemos que es la historia oficial, que normalmente suele ser una gran mentira. Bueno, Montaraces,
Ya habéis escuchado, hemos escuchado una historia desconocida de España en la que no todas las juventudes eran azules. Sin más, emplazamos aquí a nuestro amigo Don Eric a volver de aquí unas semanas para hablar de OAS, su otro nuevo libro sobre los Pierre Noirs, que seguro también nos interesa tanto como este de hoy. A todos, apagamos la hoguera virtual y buenas noches.